Hacendado viudo, fue expulsado de su tierra con caballo cojo. Años después, volvió y compró la finca. Hubo un día en que Elías Navarro se paró en el centro de su propio patio, rodeado de peones que no se atrevían a mirarlo a los ojos, con el sombrero en la mano y la voz de don Rogelio Barragán resonando por todo el valle como si fuera la voz de Dios mismo. Y nadie dijo nada. Ni uno solo de los hombres que había alimentado, pagado y tratado con respeto durante años, abrió la boca para defenderlo. Nadie. Eso fue lo que más dolió. No la acusación, no la vergüenza pública, sino el silencio de los que debieron hablar. Pero para entender por qué ese día destruyó a un hombre y forjó a otro, hay que retroceder apenas unas semanas. Elías tenía 32 años cuando heredó la hacienda La Providencia tras la muerte de su padre, don Aurelio Navarro, un hombre que había construido esa tierra palmo a palmo con sus propias manos durante 40 años. La hacienda no era la más grande del municipio de San Valerio del Monte, pero era de las más productivas. Maíz, frijol, café en las laderas más altas y ganado en los potreros del fondo. Elías conocía cada rincón de esa tierra, conocía el nombre de cada peón, la historia de cada familia que vivía en los jacales del borde. Había crecido ahí, había aprendido a montar ahí, había llorado a su padre ahí, y era ahí donde amaba a Adela Márquez. Adela era hija de Próspero Márquez, el administrador de la hacienda vecina, un hombre honesto pero sin tierras propias. Ella no era la mujer más hablada del pueblo, ni la que más pretendientes tenía, pero tenía algo que Elías nunca había encontrado en nadie más. Lo veía. No veía al hacendado, no veía las tierras ni el apellido, lo veía a él. Al hombre que a veces se quedaba callado mirando el horizonte cuando extrañaba a su padre, al que se reía solo recordando alguna historia vieja, al que tenía miedo de no estar a la altura de lo que don Aurelio había construido. Llevaban 2 años de noviazgo cuando don Aurelio murió, y en ese tiempo Elías había tomado las riendas de La Providencia con una seriedad que sorprendió a más de uno. No era un niño caprichoso, era un hombre que entendía el valor del trabajo y el peso de la responsabilidad. Pero había algo que Elías no entendía todavía, algo que su padre jamás le enseñó porque quizás tampoco lo supo ver a tiempo, que la tierra atrae codicia y la codicia no avisa. Don Rogelio Barragán era el terrateniente más poderoso de San Valerio del Monte. Tenía 3 haciendas, contactos en la capital y una reputación construida mitad con trabajo y mitad con miedo. Era el tipo de hombre que sonreía cuando estaba calculando y que calculaba siempre. Llevaba años mirando La Providencia con ojos de propietario. La tierra de los Navarro colindaba perfectamente con su hacienda principal. Y si lograba hacerse de ella, tendría el corredor más extenso del municipio, con acceso directo al río y a los caminos de carga. Don Aurelio lo había mantenido a raya siempre, pero don Aurelio ya no estaba. La trampa que Barragán tendió fue tan bien construida que Elías ni la vio venir. Comenzó con un hombre llamado Cipriano Leal, un comerciante de la cabecera municipal que de vez en cuando hacía tratos con los productores de la región. Cipriano era conocido de todos, confiable en apariencia y en secreto, un instrumento de Barragán desde hacía años. Cipriano se acercó a Elías con una propuesta de negocio que parecía razonable, un préstamo en especie, semillas y herramientas de calidad para ampliar la producción de café que Elías quería desarrollar en las laderas altas. El trato era verbal, como se hacían muchos tratos en esa región en esa época. La confianza valía más que el papel, o eso creía Elías. Lo que Elías firmó, sin leerlo con la atención que debía, fue un documento que Cipriano presentó como un simple recibo de recepción de mercancías. En realidad era un pagaré por una suma que Elías jamás había pedido, con una fecha de vencimiento que ya había pasado. Cuando Barragán se presentó en La Providencia con ese documento en la mano,
acompañado de un notario y 2 hombres armados de su confianza, Elías no entendió lo que estaba pasando. No podía entenderlo. La mente no procesa la traición a la velocidad que ocurre. Aquí está la deuda, Navarro, firmada por tu puño y letra, vencida, y como garantía de ese préstamo pusiste esta hacienda. Elías miró el papel, reconoció su firma, pero no reconoció los números, no reconoció las condiciones. Algo en su estómago se torció con violencia. Yo no firmé eso como garantía, yo firmé un recibo. Cipriano me dijo que era un recibo. Barragán sonrió, una sonrisa lenta, casi aburrida. Cipriano dice otra cosa, y ahí estaba Cipriano, parado a 3 metros, sin atreverse a mirar a Elías a los ojos, con la cabeza ligeramente inclinada como un hombre que sabe que está haciendo algo malo, pero ya tomó su decisión. Elías, yo te presté ese dinero. Tú sabes que sí. Fue como si el suelo se abriera. Elías tardó un segundo en reaccionar. Luego avanzó hacia Cipriano con una furia que venía desde el fondo del pecho, pero los 2 hombres armados de Barragán se interpusieron antes de que llegara. No hubo golpes, solo el forcejeo, la contención y la voz fría de Barragán cortando el aire. Puedes ir a los tribunales, Navarro, tienes ese derecho, pero mientras tanto, esta propiedad queda bajo mi custodia como garantía legal. Eso lo avala el notario que está aquí presente. El notario, un hombre delgado con anteojos y expresión de haber decidido no tener conciencia ese día, asintió con la cabeza. Es correcto. El instrumento es válido. «Es una mentira», gritó Elías, y su voz se quebró al final. No de llanto, sino de rabia pura. Todo esto es una mentira fabricada, pero los gritos no deshacen los papeles. Y en ese patio, rodeado de sus propios peones que miraban el suelo, de vecinos que habían llegado atraídos por el escándalo, de mujeres que cuchicheaban desde los bordes, Elías Navarro comprendió algo devastador. Nadie iba a ayudarlo, no en ese momento, no con Barragán parado ahí como un muro, y entonces la vio a ella. Adela estaba al fondo del grupo, entre la gente. Había llegado porque alguien fue corriendo a avisarle a la hacienda vecina. Estaba pálida. Tenía los ojos llenos de una angustia que no cabía en ningún gesto. Sus manos apretaban el rebozo contra el pecho, como si con eso pudiera contener algo que se estaba derrumbando. Sus ojos se encontraron. Elías quiso decirle algo. Quiso que ella dijera algo. Quiso que alguien en ese patio dijera algo, pero Adela no habló. No podía. Próspero Márquez, su padre, estaba a su lado y con una mano firme y silenciosa sobre su brazo, le estaba diciendo sin palabras que se quedara quieta. «Recoge lo que es tuyo y sal de aquí, Navarro», dijo Barragán, ya sin disimular el placer que le daba ese momento. «Tienes hasta que caiga el sol». Lo que Elías recogió en esa tarde fue poco. Algo de ropa, el dinero que tenía guardado en la habitación, que no era mucho, unas cartas de su padre, y Caporal, su caballo, un animal viejo que cojeaba del cuarto anterior desde hacía meses y que nadie más quería. Cuando salió por el portón de la Providencia, con Caporal jalado del cabestro, caminando a su lado porque el caballo no podía ir a paso rápido, la última imagen que guardó fue la de Adela, inmóvil entre la gente, con los ojos siguiéndolo hasta que el camino se lo fue tragando. Ella no corrió tras él, y él no miró atrás, porque si lo hacía, no hubiera podido seguir caminando. Esa noche, Elías durmió en el monte, debajo de un árbol, con el caballo cojo amarrado a una rama y el cielo encima como única respuesta a las preguntas que no dejaban de girar en su cabeza. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo no lo vio venir? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿A dónde iba? No tenía respuestas, solo tenía el frío, la rabia y un caballo que respiraba pesado a su lado. Pero había algo más. Algo pequeño, casi imperceptible, que no era ni esperanza ni resignación. Era una decisión que todavía no tenía forma, solo temperatura, como una brasa bajo las cenizas. Elías Navarro no iba a morir en ese monte, y algún día iba a regresar.
No sabía cuándo, no sabía cómo, pero lo iba a hacer. Esa certeza fue lo único que lo levantó al amanecer. Eso, y el relincho suave de Caporal, que lo miraba con esos ojos enormes y pacientes de los caballos viejos, como diciéndole que él tampoco se iba a rendir todavía. Elías se limpió la cara, se puso el sombrero y empezó a caminar. Lo que pasó en San Valerio del Monte después de la partida de Elías fue lo que siempre pasa en los pueblos pequeños cuando cae alguien que tenía posición. Primero el escándalo, luego el olvido y finalmente la versión de los que se quedaron. La versión de Barragán se instaló rápido. Elías Navarro era un joven irresponsable que había hipotecado su hacienda por ambiciones que no podía sostener. Un muchacho que no supo administrar lo que su padre construyó. Una lástima, decían algunos, una vergüenza, decían otros. Nadie habló de la trampa, nadie sabía lo suficiente, o los que sabían tenían miedo de saber. Próspero Márquez fue uno de los primeros en acomodarse a la nueva realidad. Barragán, astuto, lo nombró administrador de la Providencia apenas tomó posesión. Era una forma de comprar el silencio de un hombre que estaba demasiado cerca de los hechos. Próspero aceptó. Necesitaba el trabajo. Y se dijo a sí mismo que no había hecho nada malo, que él no había participado en nada, que simplemente las cosas habían sucedido. Adela no lo perdonó por eso. No de inmediato. Hubo peleas en esa casa que los vecinos escucharon sin querer. La voz de Adela, clara y furiosa, diciéndole a su padre que era un cobarde. La voz de Próspero, cansada y derrotada, diciéndole que el mundo no funcionaba como ella creía, que un hombre sin tierra no podía ponerse del lado de un hombre sin tierra contra uno con mucha. Elías no tenía culpa de nada, decía Adela. Puede que no, respondía Próspero, pero yo no podía probarlo, y tú tampoco. Eso era lo que más le quemaba a Adela, la impotencia, no haber tenido nada concreto entre las manos para defenderlo, solo su convicción, y la convicción no vale nada en un patio lleno de gente cuando hay un notario y un papel firmado. Pasaron las semanas, pasaron los meses. Adela esperó noticias de Elías, una carta, un mensaje, algo. Pero no llegó nada. Lo que sí llegó a los 8 meses fue la propuesta de matrimonio de Aurelio Barragán, el hijo mayor de don Rogelio. Aurelio Barragán era un hombre 10 años mayor que Adela, no feo pero tampoco de los que enamoran, con modales aprendidos y una amabilidad calculada que tenía el sabor exacto de algo que no nació solo. Era el heredero del apellido y de las tierras, y Barragán padre había decidido que una alianza con la familia Márquez, por pequeña que fuera, le convenía. Próspero era su administrador. Tenerlo atado por lazos de familia era más seguro que solo por el sueldo. Adela dijo que no, la primera vez, la segunda vez también. La tercera vez, Próspero se sentó frente a ella con los ojos más cansados que ella le había visto en su vida y le dijo una verdad que ninguno de los dos quería enfrentar. Hija, han pasado casi 2 años. Elías no ha dado señales. No sabemos si está vivo o muerto. Yo soy administrador de una hacienda que no es mía. Tú tienes 27 años. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar algo que quizás no va a llegar? Adela no respondió ese día. Pero la pregunta se le quedó adentro, trabajando en silencio, como el agua que va abriendo la roca sin que nadie la vea. Y en un momento de debilidad, de soledad, de miedo a que su padre tuviera razón, Adela Márquez dijo que sí. La boda fue sencilla. No hubo alegría verdadera en ella, solo la liturgia de los gestos correctos. Adela cumplió con todo lo que se esperaba de ella. Se vistió. Fue a la iglesia, dijo las palabras, firmó el papel, pero guardó algo. En el lugar más callado de sí misma, guardó algo que no le entregó a nadie esa tarde. La certeza de que Elías Navarro seguía vivo en algún lugar del mundo. Y la esperanza, irracional y silenciosa, de que algún día regresara, no como venganza, solo para poder decirle lo que no le dijo cuando lo vio alejarse por ese camino con su caballo cojo.
que ella lo había amado, que todavía lo amaba y que lo sentía. A 200 kilómetros de San Valerio del Monte, en un pueblo polvoriento que se llamaba La Estancia del Cobre, Elías Navarro llegó sin nada y pidió trabajo en el primer rancho que encontró. El dueño se llamaba don Fermín Solórzano, un hombre de 70 años, duro como el cuero seco, con fama de no contratar a desconocidos sin referencias. Miró a Elías de arriba abajo. Vio un hombre joven, bien formado, con las manos de alguien que ha trabajado, pero con los ojos de alguien que acaba de recibir un golpe que todavía no procesó. ¿Sabes de ganado? Sé de todo lo que tiene que ver con una hacienda, respondió Elías. ¿Por qué andas solo y a pie? Mi caballo cojea. Lo dejé a que descansara en el camino. ¿Tienes papeles? Tengo mi nombre y mis manos. Don Fermín lo miró un momento más. Luego escupió al suelo y dijo: duermes en el galpón con los demás, comes lo que hay, y si en una semana me demuestras que sirves, te doy sueldo. Elías no pidió más. Esa noche, en el galpón, entre hombres que olían a sudor y tierra y que no hacían preguntas porque ellos tampoco querían que les hicieran las suyas, Elías se acostó en un catre de madera y miró el techo de lámina durante horas. Pensó en la providencia, en el olor del café en las mañanas, en la voz de su padre dando instrucciones en el patio, en Adela. No se permitió llorar. No porque no tuviera ganas, sino porque tomó una decisión deliberada en ese momento. El dolor lo iba a guardar en un cajón cerrado. Lo iba a usar después, cuando pudiera transformarlo en algo útil. Ahora no era el momento de sentir, era el momento de sobrevivir. Y Elías era bueno sobreviviendo. En una semana don Fermín vio lo que necesitaba ver. El muchacho trabajaba antes de que amaneciera y seguía cuando los demás ya habían parado. No se quejaba, no pedía privilegios. Sabía detectar los problemas en el ganado antes de que se volvieran graves. Tenía ojo para la tierra, para las cosechas, para los ciclos que no todos los peones entendían. Le dio el sueldo y con el tiempo fue dándole más. A los 6 meses, Elías era el capataz del rancho. No era lo que había sido, pero era algo. Fue en esa época cuando conoció a Reinaldo Cuevas. Reinaldo era comerciante. Llegaba al rancho cada mes a comprar ganado y cada vez se quedaba a comer y a hablar más de lo necesario. Era un hombre gordo, alegre, con una inteligencia rápida que escondía detrás de sus chistes y sus historias. Pero Elías lo vio desde la primera vez. Ese hombre sabía cosas, sabía cómo funcionaba el dinero, sabía cómo se movían los mercados, sabía dónde había oportunidades que otros no veían. Empezaron a hablar, primero de trabajo, de precios, de cosechas, después de otras cosas. Reinaldo era curioso por naturaleza y notó rápido que Elías no era un peón ordinario. Una noche, después de cenar en la mesa de don Fermín, los dos se quedaron solos en el corredor. ¿Tú de dónde vienes?, le preguntó Reinaldo sin preámbulo. Elías tardó un momento. De más lejos de lo que parezco. Eso no me lo dices a mí, me lo dices a tu orgullo, respondió Reinaldo encendiendo un cigarro. Yo no te pregunto por chisme, te pregunto porque un hombre que trabaja como tú y que piensa como tú no está aquí por gusto. Algo pasó. Elías no respondió de inmediato, pero algo en la franqueza de ese hombre le aflojó algo adentro. Esa noche le contó, no todo, pero lo suficiente, el documento, la trampa, la expulsión, Barragán. Reinaldo escuchó sin interrumpir. Cuando Elías terminó, apagó el cigarro y lo miró fijo. ¿Quieres recuperar lo tuyo? Sí. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? El que sea necesario. ¿Estás dispuesto a aprender cosas que no te enseñaron en ninguna hacienda? Elías lo miró sin entender bien la pregunta. Estoy dispuesto a aprender lo que sea. Reinaldo asintió despacio y dijo algo que Elías no olvidaría jamás. La tierra se recupera con tierra, pero para comprar tierra primero tienes que entender cómo se mueve el dinero, y para eso
Tienes que dejar de pensar como hacendado y empezar a pensar como comerciante. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo. No me digas que lo vas a intentar. Dime que lo vas a hacer. Pausa. Lo voy a hacer. Y así comenzó la segunda educación de Elías Navarro. Reinaldo Cuevas no era solo comerciante. Era intermediario entre productores y compradores de 3 estados. Conocía a los que compraban café, a los que exportaban ganado, a los que necesitaban tierra para trabajar y no tenían capital, y a los que tenían capital y no sabían cómo trabajarla. Vivía en ese espacio intermedio donde se generaba el dinero de verdad, el dinero que no dependía de las lluvias ni de las plagas. Lo primero que le enseñó a Elías fue a leer contratos, cada cláusula, cada punto, cada renglón. «Nunca más firmes algo que no entiendes completamente», le dijo, «y si no lo entiendes, no firmes hasta entenderlo. No importa la presión, no importa el tiempo, no importa quién esté esperando. Nada se firma sin comprensión total». Elías aprendió esa lección con la ferocidad de alguien que ya pagó el precio de no haberla sabido antes. Después aprendió aritmética comercial, márgenes, intereses, proyecciones. Después aprendió a negociar, a saber cuándo hablar y cuándo callarse, a leer el lenguaje del cuerpo de un hombre antes de que abriera la boca, a entender que en una negociación el que más necesita es el que menos poder tiene, y la clave es nunca mostrar cuánto necesitas. Durante 2 años, Elías trabajó para don Fermín de día y estudió con Reinaldo de noche, y en los viajes que comenzó a hacer con él los fines de semana. Recorrieron ferias ganaderas, mercados de granos, reuniones de comerciantes. Elías observaba, preguntaba poco y escuchaba mucho. Guardaba información con una memoria que Reinaldo mismo reconoció que era excepcional. «Tienes la cabeza de un hombre de negocios y el cuerpo de un hombre de campo», le dijo una vez. «Eso es una combinación que no se consigue fácil». Al tercer año, Elías hizo su primera inversión. Había ahorrado casi todo lo que ganaba. Vivía con lo mínimo, no bebía más de lo necesario, no gastaba en cosas que no fueran herramientas para aprender o para trabajar. Reinaldo lo conectó con un pequeño productor de café en quiebra que necesitaba vender su cosecha urgente a precio reducido. Elías compró la cosecha con sus ahorros, la almacenó, esperó 3 meses y la vendió cuando el precio subió. La ganancia fue modesta, pero fue suya. La primera piedra, la segunda vino con ganado, la tercera con semillas, la cuarta con una pequeña parcela que arrendó para sembrar y luego subarrendó con ganancia. No era rico, pero ya no era pobre. Y lo más importante, ya no era el hombre que un día firmó un papel sin leerlo. Fue en el 5.º año, fuera de San Valerio, cuando la vida le puso enfrente algo que no esperaba. En una feria ganadera de la capital regional, Elías escuchó el nombre de Barragán. Lo dijeron en una conversación entre comerciantes, sin que ninguno supiera que él estaba escuchando. Dicen que Barragán está teniendo problemas. Las tierras de la Providencia no le han dado lo que esperaba. No entiende el café, nunca lo entendió, y los peones se le han ido yendo porque no paga lo que pagaba el anterior. El anterior era Navarro, ¿no? Sí, el muchacho aquel. Dicen que se fue al norte y nunca más apareció. Lástima, dicen que era buena gente. Elías no dijo nada. Se dio la vuelta y salió de esa conversación con el corazón latiéndole diferente. Esa noche le escribió una carta a Reinaldo, que en ese momento estaba en otro pueblo por negocios. La carta decía una sola cosa: creo que llegó el momento de empezar a mirar hacia San Valerio. La respuesta de Reinaldo llegó 3 días después y decía: lo estaba esperando. Cuando llegues, trae los números. Lo que pasó en los siguientes 2 años fue silencioso, metódico y calculado. Elías y Reinaldo comenzaron a construir información sobre San Valerio del Monte sin aparecer ahí.
Reinaldo tenía contactos en la región, un abogado en la cabecera municipal, un notario diferente al que había participado en la trampa contra Elías, un par de comerciantes que eran neutrales y que de vez en cuando hacían negocios con Barragán. A través de ellos supieron lo siguiente: la providencia seguía en manos de Barragán, pero era un problema para él. La producción de café había caído a la mitad por falta de conocimiento y mal manejo. El ganado estaba en mejores condiciones, pero no lo suficiente. Barragán había invertido dinero tratando de hacer funcionar la hacienda y no había recuperado lo que esperaba. Tenía otras propiedades que sí eran rentables, así que la providencia se había convertido en una carga más que en un activo. Había rumores, apenas susurros, de que podría considerar venderla si le llegaba una oferta correcta. Pero Barragán no vendía a cualquiera. Vendería a alguien con dinero, con poder y con quien tuviera algún tipo de relación comercial previa. Eso significaba que Elías no podía aparecer como Elías. Y fue entonces cuando tomó la decisión más difícil y más fría de todo ese proceso. Iba a regresar a San Valerio del Monte, iba a negociar la compra de la Providencia, pero iba a hacerlo de incógnito. No como Elías Navarro, el joven expulsado, sino como Esteban Villanueva, un comerciante e inversionista de la capital con capital y reputación. El nombre era inventado, la reputación no. Reinaldo la construyó con cuidado durante 2 años, presentando a ese nombre en transacciones reales, asegurándose de que existiera en los registros comerciales de la región. No era un fraude. Era una identidad paralela construida sobre negocios reales. ¿Era ético? Elías se lo preguntó muchas veces. La respuesta que se daba siempre era la misma. Barragán lo había despojado con un papel falso y un testigo comprado. Lo había hecho con la ley como herramienta. Elías no iba a falsificar nada. No iba a mentirle a ningún notario. No iba a fabricar documentos. Solo iba a usar un nombre diferente para sentarse en la misma mesa que el hombre que le había robado todo. Y después, cuando la tierra fuera suya, revelaría quién era. Esa era la parte que más le importaba. No que Barragán perdiera la hacienda. Eso iba a pasar de todas formas, con él o sin él. Que Barragán supiera que fue él quien se la compró. Que lo mirara a los ojos y entendiera que el hombre que expulsó con un caballo cojo había regresado y le había comprado su propia tierra en sus propias narices. Eso era lo que Elías quería. No sangre, no destrucción. Ese momento específico, esa imagen. Antes de entrar a San Valerio, Elías pasó una tarde solo en un cerro que dominaba el valle. Podía ver desde ahí arriba la Providencia. La reconoció de inmediato a pesar de los años. La misma forma del terreno, los mismos techos, el mismo árbol grande en el patio. Estuvo ahí un largo rato, en silencio. Pensó en su padre, en don Aurelio, que había construido eso con sus manos y que nunca hubiera imaginado que podía perderse así. Y pensó en Adela. Reinaldo le había dado información de casi todo en San Valerio. Pero sobre Adela solo le había dicho lo esencial, que se había casado con Aurelio Barragán, que vivía en la hacienda de los Barragán, no en la Providencia, que según los que la conocían era una mujer seria y tranquila, poco hablada. Eso era todo. Elías no preguntó más porque no era justo preguntarle a nadie sobre ella cuando él mismo no podía presentarse como quien era, y porque había una parte de él que no estaba seguro de poder escuchar todo lo que había detrás de esa información tan corta. Que se hubiera casado con el hijo de Barragán era una herida que no había terminado de cicatrizar. No porque la culpara, nunca la culpó. Entendía las razones. Las entendía con una claridad que dolía más que el enojo, porque el enojo al menos sería más sencillo de cargar. Lo que sentía era algo más complicado. Una mezcla de comprensión y pérdida que no tenía nombre en ningún idioma. Se bajó del cerro cuando empezó a oscurecer. Mañana entraba a San Valerio del Monte. Mañana comenzaba lo que había tardado 7 años en preparar.
San Valerio del Monte no había cambiado tanto como Elías esperaba, y había cambiado más de lo que hubiera querido. Las calles principales eran las mismas. La plaza central con su kiosco verde, la iglesia de cantera rosada al fondo, el mercado de los jueves, pero había más casas en las orillas, algunos negocios nuevos, y en la gente ese barniz diferente que los años le ponen a los rostros que uno conoció jóvenes. Elías entró al pueblo en un carro de caballos de alquiler, bien vestido, con sombrero de ciudad y una actitud que no era de alguien que regresa, sino de alguien que llega por primera vez. Llevaba semanas preparando eso, no solo la ropa o el nombre, la postura, la forma de hablar, el ritmo más pausado, más seguro, que no tenía nada que ver con el joven furioso que salió de ahí años atrás. Reinaldo lo había acompañado. Era importante que hubiera alguien conocido del ámbito comercial que lo presentara. Reinaldo tenía relaciones en el pueblo, era recordado como comerciante de fiar. Nadie tenía por qué sospechar nada de un hombre que presentaba a un socio inversor. Se hospedaron en la mejor posada del pueblo, que tampoco era gran cosa, pero cumplía. Esa tarde, Reinaldo fue a saludar a un par de conocidos suyos, mientras Elías caminó solo por el pueblo, despacio, con el sombrero jalado y los ojos abiertos. Pasó frente a la tienda de don Macario, que seguía ahí. Pasó frente a la herrería. Pasó por la calle donde vivía la familia de un peón que trabajó para él años atrás. No entró a ningún lado, solo miró. Fue en la esquina del mercado donde lo vio, a Próspero Márquez. El hombre había envejecido, más de lo que esperaba. El cabello completamente blanco, la espalda un poco más encorvada. Caminaba con la parsimonia de alguien que ya no va a ningún lado urgente. Traía un costal en la mano, debió haber ido a comprar algo. Elías se detuvo. Próspero pasó a menos de 4 metros de él. Los ojos del viejo lo rozaron, siguieron de largo, sin detenerse. No lo reconoció. Elías exhaló despacio. Bien, eso era lo que necesitaba saber. Siguió caminando. La reunión con Barragán la arregló Reinaldo a través del abogado de contacto. Tomó 3 días. Barragán no era el tipo de hombre que se reunía con cualquier desconocido, pero la presentación de Reinaldo, sumada al nombre de Esteban Villanueva y a la reputación comercial que habían construido, fue suficiente para abrir la puerta. La reunión fue en la hacienda principal de Barragán. Cuando Elías entró a ese patio, tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la expresión tranquila. Era la primera vez en 7 años que pisaba tierra de los Barragán. El lugar tenía el peso de todo lo que había costado. Don Rogelio salió a recibirlo en el corredor principal. El hombre había envejecido, eso era evidente. Estaba más grueso, tenía el pelo completamente blanco, y en la mandíbula y en los ojos había algo que Elías reconoció de inmediato, aunque no lo hubiera visto antes. El cansancio de un hombre que ha sostenido demasiado tiempo algo que pesa más de lo que vale. «Don Esteban», dijo Barragán, extendiendo la mano con una cordialidad que era genuina porque no tenía ninguna razón para no serlo. «Bienvenido». «Don Rogelio», respondió Elías, estrechándola con firmeza. «Gracias por recibirme». Se sentaron. Les sirvieron café. Y comenzó la conversación más extraña de la vida de Elías Navarro. Sentarse frente al hombre que lo había destruido y hablarle con calma, con respeto incluso, como si fuera un encuentro de negocios ordinario. Barragán habló de sus propiedades con el orgullo acostumbrado. Elías escuchó con atención, haciendo las preguntas correctas, sin revelar nunca que sabía más de lo que debía saber. Reinaldo intervino en los momentos precisos, calibrando el ritmo de la conversación. Cuando llegaron al tema de la providencia, Barragán hizo lo que Elías había predicho. La presentó como una decisión estratégica. Es una propiedad que tiene potencial, pero requiere una inversión de tiempo que en este momento no me conviene hacer. Tengo otras prioridades. Si aparece alguien que sepa aprovecharla bien, podría considerarlo. ¿Y cuánto consideraría? Barragán dijo una cifra. Era alta.
demasiado alta para ser una apertura honesta. Era el precio de alguien que quería ver si el comprador era serio o estaba de turista. Elías no parpadeó. «Déjeme ver la propiedad primero. Después hablamos de números». Barragán asintió. Eso le pareció razonable. Acordaron una visita para el día siguiente. Esa noche Elías no durmió. No por los nervios del trato. Los nervios comerciales ya los había superado hace años. Era otra cosa. Mañana iba a entrar a la Providencia. Mañana iba a caminar por la tierra de su padre. No sabía lo que iba a sentir cuando lo hiciera. Y eso lo inquietaba más que cualquier negociación. A las 2 de la madrugada se levantó, se sentó en la orilla de la cama y en la oscuridad del cuarto le habló a su padre en silencio. No en voz alta, solo en ese lugar interno donde guardamos las conversaciones que no pueden ser dichas de otra forma. «Aquí estoy, papá. Lo estoy haciendo, ya casi». No hubo respuesta, claro, pero hubo algo, un acomodo interno, como si las piezas encontraran un poco más de orden. Se volvió a acostar y esta vez sí cerró los ojos. La visita a la Providencia fue al mediodía del día siguiente. Los acompañó el hijo de Barragán, Aurelio, que era quien tenía más relación con la hacienda por ser el que su padre le había encomendado supervisar. Y fue así, en esa circunstancia completamente inesperada, que Elías se encontró frente a frente con Aurelio Barragán, el marido de Adela. Aurelio era un hombre que no inspiraba rechazo inmediato, ni tampoco simpatía especial. Era un hombre del tipo que hay muchos, ni bueno ni malo en apariencia, con la seguridad tranquila de alguien que nunca ha tenido que ganarse nada desde cero, porque siempre encontró algo esperándolo. Tenía los modales de la clase que había heredado y la mirada de alguien que no suele hacer preguntas incómodas sobre nada. Se saludaron. Elías fue amable, Aurelio fue cordial, y luego entraron a la Providencia. El portón, el mismo portón de madera gruesa con herrajes de hierro. Elías lo vio y algo en el pecho se le apretó brevísimamente, lo suficiente para que tuviera que respirar despacio antes de seguir. Caminó por el patio, vio el árbol grande. Estaba igual, quizás más grueso de tronco, pero igual. Caminó hacia los cafetales. Lo que encontró confirmó lo que le habían dicho: mal manejo, falta de poda, plantas enfermas que debían haber sido atendidas hace 2 temporadas. Era recuperable, pero requería trabajo y conocimiento. Recorrió los potreros. El ganado estaba más descuidado de lo que debería. Visitó las casas de los peones. Algunas estaban abandonadas. Las familias que quedaban tenían ese ánimo apagado de gente que trabaja sin entusiasmo porque el lugar no tiene alma. Aurelio lo seguía explicando todo con una soltura que le molestó, aunque no lo mostró. Hablaba de la Providencia como de una propiedad cualquiera. No sabía, no podía saber que cada rincón que nombraba tenía una historia que Elías conocía de memoria. Al final del recorrido, parados en el corredor principal de la casa grande, Aurelio le preguntó: «¿Qué le parece la propiedad, don Esteban?». Elías miró el horizonte, ese horizonte que conocía desde niño. «Me parece que tiene todo lo que necesita para ser lo que debería ser, que ha sido mal aprovechada y que con la administración correcta, en 2 o 3 años puede ser una de las mejores propiedades del municipio». Aurelio asintió, satisfecho de que el comprador viera potencial. No entendió que Elías no estaba haciendo una evaluación, estaba haciendo una promesa. Fue al salir de la Providencia cuando ocurrió lo que Elías no había anticipado. Adela estaba en el camino, a caballo, viniendo en dirección contraria, con una canasta colgada del brazo y el paso tranquilo de alguien que conoce ese camino de memoria. Elías la vio desde 20 metros. El tiempo hizo algo raro. Se ralentizó y se aceleró al mismo tiempo. Adela había cambiado. Era inevitable después de tantos años. Estaba más mujer, con esa madurez que no quita nada sino que añade. El mismo pelo oscuro, recogido diferente. Los mismos ojos,
pero con algo más adentro, una gravedad callada que no tenía cuando era joven. Siguió siendo la persona más reconocible del mundo para Elías. El grupo se detuvo. Aurelio se adelantó a saludarla. Adela, te presento al señor Esteban Villanueva, un comerciante que viene a ver la Providencia. Adela miró a Elías. Una mirada directa, sin más intención que la cortesía de quien saluda a un desconocido. Buenas tardes, respondió Elías. Y en ese momento, por una fracción de segundo que nadie más en ese camino pudo ver, algo pasó en los ojos de Adela. Algo muy pequeño, una sombra, una duda, como cuando uno cree reconocer algo pero no sabe bien qué. Luego pasó. Adela sonrió con cortesía y siguió su camino. Elías también siguió el suyo, pero le tomó varios segundos estabilizar la respiración. La negociación con Barragán duró 2 semanas. Fue larga, tensa en algunos momentos y requirió de toda la habilidad que Elías había desarrollado en 7 años de trabajo. Barragán era un negociador experimentado. Tenía orgullo de terrateniente y no quería parecer desesperado aunque lo estuviera a medias. Pero Elías tenía algo que Barragán no: paciencia infinita y la convicción de que esa tierra iba a ser suya sin importar lo que costara. Hubo momentos en que Barragán subió el precio. Elías esperó. Hubo momentos en que Barragán puso condiciones que no tenían sentido. Elías las desmontó con argumentos fríos y documentados. Hubo un momento en que Barragán, quizás por intuición o quizás por casualidad, dijo algo que heló a Elías por dentro. Sabe, esta hacienda tiene historia. El anterior dueño era un muchacho navarro, un caso triste. Se endeudó y se fue al diablo. No se sabe nada de él desde hace años. Elías sostuvo la mirada sin moverse. Esas cosas pasan, dijo, con una calma que le costó más de lo que Barragán imaginó. Sí, así es este negocio. No todos nacen con la cabeza para manejarlo. Elías no respondió nada más. Guardó eso también en el cajón interno, donde guardaba las cosas para después. Al final de la segunda semana llegaron a un precio. El precio final era justo, ni excesivo ni regalado. Era el precio real de la tierra, que Elías conocía mejor que nadie porque era su tierra y porque la había estudiado desde afuera durante 2 años. Firmaron los documentos ante notario. Esta vez, Elías leyó cada línea, cada palabra, cada punto y cada coma. Y cuando estampó su firma, la estampó despacio, con una deliberación que era casi ceremonial. La providencia era suya. En el camino de regreso a la posada, Reinaldo lo palmeó en el hombro. «Lo lograste». Elías no respondió de inmediato. Caminó un momento en silencio. «Todavía no», dijo finalmente. Reinaldo lo miró. «¿Qué falta?» Elías se detuvo. Miró el cielo de San Valerio, que era el mismo cielo de siempre. Falta que él sepa quién le compró. La revelación no fue inmediata. Elías la planificó con el mismo cuidado con que había planificado todo lo demás. No quería que fuera un escándalo público. No buscaba humillar a Barragán delante del pueblo. Eso hubiera sido una satisfacción barata, el tipo de satisfacción que se gasta rápido y no deja nada útil. Lo que quería era una confrontación real. Una conversación donde los 2 hombres estuvieran solos, sin audiencia, sin poses, y donde la verdad pudiera decirse completa. Pero antes de eso, necesitaba ordenar algunas otras cosas. Lo primero fue visitar la Providencia como el nuevo dueño. Fue solo, una mañana de martes, antes de que nadie esperara nada. Entró a caballo por el mismo portón y se bajó en el mismo patio. Los pocos peones que quedaban lo miraron sin saber bien qué esperar. Había un hombre mayor entre ellos, canoso, con las manos de alguien que ha trabajado tierra toda su vida. Se llamaba Isidro, y Elías lo reconoció de inmediato. Había sido uno de los peones más antiguos de su padre, uno de los que lo vio crecer. Isidro lo miró. Lo miró de verdad, como solo miran los viejos cuando tienen tiempo y experiencia para ver más allá de la superficie. Hubo un silencio. «¿En qué le puedo ayudar, patrón?»,
dijo Isidro, pero con una entonación extraña, como si la pregunta tuviera dos pisos. Quiero conocer el estado de todo, respondió Elías. Empieza por los cafetales. Isidro asintió, y mientras caminaban, el viejo no dijo nada más. Pero de vez en cuando lo miraba de reojo, con esa mirada oblicua de quien está tratando de confirmar algo que no se atreve a decir en voz alta. Recorrieron la hacienda en silencio productivo. Elías hacía preguntas técnicas. Isidro respondía con precisión y sin adornos. Era evidente que el viejo conocía cada planta, cada animal, cada problema pendiente. Había seguido cuidando lo que podía con los recursos que tenía, como un guardián resignado pero fiel. Al final del recorrido, parados bajo el árbol grande del patio, Isidro se quitó el sombrero y lo miró directo. «Usted sabe lo que está mirando», dijo despacio, no como alguien que compra, como alguien que recuerda. Elías no respondió de inmediato. «Isidro», dijo finalmente, «¿cuántos años llevas aquí?» El viejo pensó. 34, desde antes de que naciera el hijo de don Aurelio. Elías asintió despacio, y algo en ese gesto, en ese nombre, fue suficiente. Isidro no dijo nada más. Solo se puso el sombrero de vuelta, exhaló por la nariz y murmuró algo que Elías apenas oyó. «Gracias a Dios». En los días siguientes, Elías comenzó a reorganizar la providencia. Contrató más peones de los que había. Trajo semillas de calidad. Llamó a un veterinario para el ganado. Empezó a planificar la recuperación de los cafetales con un cronograma detallado. La hacienda empezó a despertar. Los del pueblo lo notaron. Empezaron a hablar del nuevo dueño de la Providencia, ese don Esteban Villanueva, que venía de la capital y que sabía de campo, que era serio pero trato justo, que pagaba lo que prometía. Fue en esa semana cuando Adela vino. Llegó a caballo, sola, sin aviso. Elías estaba en los cafetales cuando uno de los peones fue a avisarle que había una señora en el patio preguntando por el nuevo propietario. Cuando Elías llegó al patio y la vio esperando a pie junto a su caballo, algo en el pecho se le movió de una forma que no fue parte del plan. «Buenas tardes, señora», dijo, acercándose. Adela lo miró, y esta vez la mirada duró más que la del camino, mucho más. «Buenas tardes, don Esteban», respondió. Luego hizo una pausa pequeña. «Vine a presentarme formalmente. Soy Adela Barragán. Mi esposo es el hijo de quien le vendió esta propiedad». «Lo sé. Gracias por venir». Hubo un silencio corto que tuvo demasiado adentro. «Quería saber», dijo Adela, y su voz tuvo una vacilación que no correspondía a lo que siguió, que era en apariencia trivial. «Si hay algo en lo que podamos ser de utilidad durante su instalación aquí, los vecinos solemos colaborar entre haciendas». «Lo aprecio», respondió Elías. Silencio de nuevo. Adela no se fue de inmediato. Miró alrededor del patio con una expresión que Elías reconoció sin que ella dijera nada. Era la expresión de alguien revisitando algo conocido. «¿Conocía usted esta hacienda antes?», le preguntó Elías con cuidado. Adela lo miró. «Sí», dijo simplemente. «La conocía». «¿Era distinta?». Una pausa larga. «Era más viva», dijo Adela. Y en su voz había algo que no era nostalgia, sino una verdad más pesada. Elías asintió. «Va a volver a hacerlo». Adela lo miró otra vez. Esa mirada que empezaba a durar demasiado para ser solo una mirada de cortesía. «Eso espero», dijo finalmente, y se fue. Elías se quedó parado en el patio hasta que el sonido de los cascos se apagó en el camino. Lo que siguió en los días siguientes fue algo que Elías no había planificado, y que precisamente por eso lo descolocó más que todo lo demás. Adela volvió, no inmediatamente, pero volvió, con una excusa diferente cada vez, que si traía algo del mercado que podría ser útil en la hacienda, que si quería ver cómo iba la recuperación de los cafetales, que si tenía una pregunta sobre los peones de la región. Las excusas eran transparentes, pero ninguno de los dos las señaló. En esas visitas hablaban de la hacienda, del pueblo, de cosas sin mayor peso en apariencia.
Pero había una corriente debajo de esas conversaciones que ambos sentían y ninguno nombraba, como un río que corre bajo tierra y que de vez en cuando hace vibrar el suelo sin que nadie lo vea. Elías sabía que era injusto, sabía que ella estaba hablando con alguien que le mentía, aunque no con malicia, que le estaba permitiendo sentir algo a una mujer casada sin que ella supiera con quién estaba hablando en realidad. Cada vez que Adela se iba, Elías pasaba una hora en que la única conversación era consigo mismo. ¿Qué estás haciendo? Tienes que decirle la verdad. No puedes seguir con esto. Pero siempre había algo que lo detenía, una parte de él que quería asegurarse de que lo que veía en los ojos de ella cuando lo miraba era real antes de revelar nada, que no era solo atracción hacia un desconocido que se parecía a alguien, que era algo más hondo, y otra parte de él más oscura y más honesta, que sabía que cuando dijera la verdad todo cambiaría, y que necesitaba unos días más de esta versión del mundo antes de que eso ocurriera. Fue Isidro quien aceleró los tiempos. Una tarde el viejo se plantó frente a Elías en el corredor con la seriedad de alguien que ha decidido decir algo que lleva mucho tiempo guardando. «Patrón, usted ya sabe que yo sé quién es usted». Elías lo miró. «Sí, Isidro, lo sé. Entonces sabe también que hay gente en este pueblo que debería saber antes de que lo descubran solos». Pausa. Don Rogelio está empezando a sospechar. Lo vi en el pueblo antier hablando con el notario viejo. Estaba haciendo preguntas sobre el comprador, sobre los negocios de don Esteban Villanueva. Elías asintió despacio. Era lo que esperaba. Barragán era viejo, pero no era tonto. Tarde o temprano iba a rascar debajo del nombre. También, continuó Isidro con una voz más baja, la señora Adela preguntó por usted ayer, cuando yo estaba en el mercado. Me preguntó de dónde era usted, qué había hecho antes, cómo había llegado aquí. Elías cerró los ojos por un momento. ¿Qué le dijiste? Que no sabía, porque no es mi lugar decirle lo que usted debería decirle. Elías estuvo en silencio un momento. Tienes razón, Isidro. Se levantó del banco donde estaba sentado. Mañana voy a hablar con Barragán, y después hablaré con ella. Isidro asintió. ¿Quiere que esté presente para lo de Barragán? No, eso es entre él y yo. ¿Y para lo de ella? Elías miró el horizonte. Eso también. La mañana en que fue a ver a Barragán, amaneció con nubes bajas y un viento frío que bajaba de los cerros. Elías se vistió despacio, con la ropa de trabajo de la Providencia, no con la ropa de ciudad del comerciante. Eso era deliberado. Llegó a la hacienda de Barragán sin aviso. Le dijo al mozo que necesitaba hablar con don Rogelio, que era urgente y personal. Lo hicieron esperar 20 minutos. Ese era el lenguaje de Barragán, hacerte esperar para recordarte quién manda. Elías esperó sin moverse, sin impaciencia visible. Cuando lo recibieron, Barragán estaba en su despacho, sentado detrás de un escritorio de madera oscura. Tenía los papeles de algo en la mano, pero era evidente que los había puesto ahí para parecer ocupado. «Don Esteban», dijo, «no esperaba su visita». «Don Rogelio», respondió Elías, cerrando la puerta detrás de él. «Quiero hablar con usted sobre algo que afecta a los dos». Barragán lo miró con la atención calculadora de siempre. «Siéntese. Prefiero estar de pie». Una pausa. Barragán dejó los papeles. «Está bien, diga lo que tenga que decir». Elías tomó un momento, no de duda, de decisión sobre cómo empezar. «Usted me compró la Providencia hace 2 semanas. Me la vendió por un precio que los dos sabemos que era justo, y que en el fondo usted aceptó, porque la hacienda era un problema que no sabía cómo resolver. Fue una transacción de negocios como cualquier otra», dijo Barragán, con cautela. «Sí, eso fue lo que pareció». Elías hizo una pausa, pero no fue lo que fue. Barragán frunció el ceño levemente. «¿Qué quiere decir con eso?» «Quiero decir», dijo Elías mirándolo directamente, «que mi nombre no es Esteban Villanueva». Silencio. «Mi nombre es Elías Navarro. Y esa hacienda era mía antes de que usted me la quitara hace 7 años». El cambio en el rostro de Barragán fue algo que Elías guardó para siempre. No fue terror,
No fue vergüenza inmediata, fue algo más primario, el reconocimiento. El momento exacto en que la mente procesa que algo que creía imposible acaba de ocurrir. Barragán se puso de pie despacio. Navarro, el mismo. Un silencio largo. El tipo de silencio en que los dos hombres están midiendo algo que no tiene nombre todavía. La transacción es legal, dijo Barragán finalmente, con la voz un poco menos firme de lo habitual. Usted firmó como Villanueva. Los documentos son válidos. Los documentos son completamente válidos, confirmó Elías. Yo no falsifiqué nada. Esteban Villanueva existe en todos los registros comerciales. La compra es legal, el precio fue el correcto, y ningún juez en este estado tiene argumento para anularla. Barragán lo miraba, procesando. Entonces, ¿para qué viene aquí? A restregar lo que hizo. Vengo a decirle la verdad, respondió Elías, con una calma que era genuina y que él mismo reconoció como algo que tardó 7 años en construir. Porque usted nunca me dio esa oportunidad cuando me expulsó de mi propia tierra. Vine a decirle que la hacienda es mía de nuevo, no a pedirle perdón por cómo lo hice, no a amenazarlo, solo a que sepa quién tiene lo que tuvo. Barragán permaneció de pie, rígido. ¿Y qué espera de mí? ¿Que le pida perdón? No espero nada de usted, don Rogelio. Hace mucho que aprendí a no esperar nada de usted. Otra pausa. Pero le digo una cosa, continuó Elías. Lo que me hizo no me destruyó, me construyó, y eso lo llevo sin rencor, porque el rencor pesa demasiado para cargar los 7 años. Pero la verdad tenía que decirse. Usted tenía que saber quién le compró su tierra en sus propias narices. Barragán no respondió. Elías se puso el sombrero. «Buen día, don Rogelio», y salió. Adela supo antes de que Elías llegara a hablarle. En los pueblos pequeños, las noticias grandes viajan más rápido que los hombres. Alguien que estaba cerca de la hacienda de Barragán ese día escuchó algo, o vio la cara de don Rogelio después, o simplemente unió los cabos que llevaban días sueltos. Y el rumor empezó a moverse por San Valerio del Monte, con esa velocidad silenciosa que tienen las cosas que la gente estaba esperando sin saber que las esperaba. Cuando Elías llegó a caballo por el camino de la hacienda de los Barragán esa tarde, Adela ya estaba esperándolo afuera, de pie, sola, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que no era enojo ni alegría. Era algo más profundo y más difícil de nombrar. Elías se bajó del caballo. Caminó hasta quedar a unos metros de ella. Se miraron. 7 años de silencio. 7 años de suposiciones, de miedos, de preguntas sin respuesta. Todo eso estaba parado ahí entre ellos en ese camino de tierra, invisible y pesado como el aire antes de la lluvia. «Elías», dijo ella. Solo eso, solo su nombre. Dicho en el tono de alguien que confirma algo que ya sabe pero que necesita escucharse decirlo. «Sí», respondió él. Adela cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos, algo que se había roto o que se había liberado. Era difícil saber. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Casi 1 mes. Y no me lo ibas a decir. Te lo estoy diciendo ahora. Después de comprarle la hacienda a tu enemigo sin que yo supiera nada». «Sí». Adela descruzó los brazos. Caminó 2 pasos hacia un lado, como si necesitara moverse para pensar. «Estuve hablando contigo varias veces», dijo con una voz que tenía temperatura. «Vine a verte, y todo ese tiempo tú sabías quién eras, y yo no. Lo sé, y lo siento». «¿Lo sientes?» La voz subió un poco, no de grito sino de intensidad. «¿Sabes lo que es hablar con alguien que te resulta familiar y no saber por qué? ¿Sabes lo que es irse a dormir con la sensación de que hay algo que no terminas de ver?» «Sí», dijo Elías. «Lo sé porque yo te miraba sabiendo que eras tú y teniendo que actuar como si no lo supiera». Silencio. Adela lo miró fijo. «¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio?» Elías pensó la respuesta con cuidado. «Porque tenía miedo». Ella frunció el ceño levemente, como si esa respuesta fuera la que menos esperaba. ¿Miedo de qué? De que si lo sabías, no pudieras actuar con naturalidad, de que la situación te pusiera en una posición que no merecías. Y también, hizo una pausa,
de lo que encontraría cuando regresara. Adela sostuvo su mirada. ¿Y qué encontraste? Elías no respondió de inmediato. Miró el camino, miró la hacienda, la miró a ella, a ti, que sigues siendo la misma persona que siempre fui. Adela tuvo que mirar para otro lado. Sus ojos se fueron al cerro, al horizonte, a cualquier lugar que no fuera la cara de ese hombre parado en el camino. Estoy casada, Elías. Lo sé. No fue lo que yo habría elegido si hubiera podido elegir. Lo sé también, pero fue lo que ocurrió, y no puedo deshacer lo que ocurrió. Nadie te está pidiendo que lo deshagas, dijo Elías, con una voz que era tranquila, pero que le costaba. No vine a pedirte nada, Adela. Vine a recuperar lo mío y a decirte la verdad. Eso es todo lo que puedo hacer. Ella lo miró de vuelta, y en esa mirada había todo lo que no podía decirse en ese camino, en ese contexto, en esa tarde con el sol bajando y el viento moviendo las ramas. Y la verdad es que nunca te olvidé, dijo él despacio y sin dramatismo, y que entiendo que el tiempo no espera a nadie y que la vida siguió. La mía siguió y la tuya siguió. Pero necesitaba que supieras que lo que fue entre nosotros fue real para mí, que no fue algo que el tiempo pudiera borrar, aunque intenté que fuera así. Adela tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era baja y firme al mismo tiempo. Para mí también fue real. Una pausa. No un día dejó de serlo. Silencio. El tipo de silencio que es más elocuente que cualquier cosa que los dos hubieran podido decir. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Adela finalmente. No lo sé, respondió Elías. No voy a irme. La providencia es mía, y voy a quedarme aquí a reconstruirla. Más allá de eso, no tengo respuestas que darte hoy. Adela asintió lentamente. Yo tampoco tengo respuestas hoy. ¿Está bien? ¿Está bien de verdad? Elías la miró. No, pero es lo que hay, y aprendí a vivir con lo que hay. Adela tuvo un gesto que era mitad sonrisa, mitad otra cosa. Tú siempre supiste hacer eso mejor que yo. No, solo lo aprendí más caro. Se miraron un momento más. Ese momento que es el final de una conversación, pero que tiene demasiado adentro para cerrarse limpiamente. Luego, Adela dio un paso atrás. Cuida la hacienda, Elías. Tu padre la quería mucho. Lo sé. Y ella se dio la vuelta y caminó de regreso a la hacienda de los Barragán. Elías se quedó parado en el camino hasta que la puerta se cerró. Lo que siguió en San Valerio del Monte en los meses siguientes fue esa transformación lenta que tiene el peso de lo real y la complejidad de lo que no se resuelve en un día. La providencia empezó a florecer de una manera que el pueblo entero notó. Los cafetales recuperados, el ganado en orden, las familias de los peones de vuelta, el patio con gente y movimiento. Elías trabajaba de sol a sol, no como quien cumple, sino como quien construye algo que le importa de verdad. Isidro se convirtió en su mano derecha. El viejo tenía décadas de conocimiento acumulado y una lealtad que no necesitaba ser pedida ni explicada. Simplemente estaba ahí, sólida y silenciosa como siempre. El pueblo tardó en decidir qué pensar del asunto de Elías y Barragán. Hubo quien lo admiró. Hubo quien lo cuestionó. Hubo quien habló de los métodos con la incomodidad de los que no tienen argumento claro, pero sienten que algo no cuadra. Barragán no demandó. Reinaldo y el abogado de contacto habían blindado la transacción con suficiente solidez legal como para que cualquier intento de revertirla fuera más costoso que el resultado. Barragán lo sabía, y en el fondo, aunque nunca lo diría, había algo en ese hombre viejo que reconocía que lo ocurrido era una consecuencia de lo que él mismo había sembrado. No hubo reconciliación, no hubo conversación posterior. Solo la distancia fría de dos hombres que saben exactamente lo que hay entre ellos y que han decidido mantenerla. Aurelio Barragán fue quien reaccionó de forma más imprevisible.
Cuando supo la verdad sobre Elías, hubo una conversación entre él y Adela que ningún vecino escuchó completa, pero cuyos ecos llegaron en fragmentos, como siempre llegan estas cosas en los pueblos. Hubo tensión, hubo acusaciones que no tenían base concreta, pero que venían del miedo y de la inseguridad. Hubo silencios que duraron días. Aurelio era un hombre que no había elegido ser malvado, pero que tampoco había elegido ser valiente. Era el tipo de hombre que en la adversidad se hace más pequeño porque nadie le había enseñado a hacerse más grande. Se resintió con Adela por una historia que había ocurrido antes de que él existiera en la vida de ella. Se resintió con su padre, en silencio, por la carga que ese apellido y esa historia le habían puesto encima sin pedirle permiso. Y en ese proceso, Adela y Aurelio fueron descubriendo algo que quizás ya sabían, pero que habían mantenido enterrado bajo la rutina y la cortesía, que lo suyo nunca había sido un matrimonio construido sobre algo sólido. Era una alianza conveniente que nunca encontró el calor que necesitaba para convertirse en otra cosa. No hubo separación inmediata. En esa región, en esa época, esas cosas no ocurrían de un día para otro. Había procesos, hay tiempos, hay formas, pero el distanciamiento fue real y fue visible para los que los conocían. Próspero Márquez buscó a Elías. Fue un domingo por la tarde, sin aviso, como Adela había llegado la primera vez. Llegó a la Providencia con el sombrero en la mano y la cabeza más baja de lo que Elías recordaba haberle visto nunca. «Elías», dijo el viejo, en el patio, «soy Próspero». «Lo sé, don Próspero». El hombre lo miró con unos ojos que tenían más años que los años que tenía. «Vine a decirte algo que debí haberte dicho hace mucho». «No tiene que...» «Sí tengo», lo interrumpió Próspero, con una firmeza que debió costarle. «Aquel día, en tu patio, yo supe que lo que Barragán estaba haciendo no era correcto. Lo supe, y no dije nada. No por miedo al hombre, aunque también tuve miedo, sino porque...» tragó saliva. «Porque pensé que si me quedaba callado, a mi familia no le pasaría nada». Elías lo miró, sin enojo, con la calma que dan los años. «Estuvo calculando», dijo simplemente. «Sí, y me equivoqué. No te defendí cuando debía hacerlo, y mi hija pagó parte de ese precio también, aunque de otra manera». Silencio. «Lo que pasó, pasó», dijo Elías. «No puedo cambiar ese día, ni usted tampoco, pero le agradezco que venga a decirme esto». Próspero asintió, y en sus ojos había algo que no era exactamente alivio, sino el final de algo que había cargado demasiado tiempo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo el viejo. «Dígame, ¿qué vas a hacer ahora?». Hizo una pausa. «Con respecto a Adela». Elías estuvo un momento sin responder. «Lo que corresponda», dijo finalmente. «¿Y cuándo corresponda?». Próspero asintió una vez más. Luego se puso el sombrero. «Tu padre hubiera estado orgulloso de ti, muchacho». Y se fue. Elías se quedó parado en el patio hasta que el silencio de la tarde lo rodeó completamente. El árbol grande del patio movía las hojas despacio con el viento. El mismo árbol de siempre. Pasaron varios meses. La Providencia ya era la hacienda que siempre debió ser. Los cafetales estaban en plena producción. El ganado sano y organizado. Los peones, con sus familias de vuelta, trabajando con el ánimo diferente que tiene la gente cuando siente que el lugar donde trabaja es bien llevado. Elías había empezado a ser reconocido en el pueblo por su propio nombre. No hubo drama en eso. La verdad se asentó como se asientan las verdades cuando no tienen competencia. Despacio, sin ruido, hasta que es simplemente lo que es. Hubo quien lo saludó con la vergüenza de los que callaron antes. Hubo quien lo saludó con la alegría genuina de los que lo recordaban bien. Hubo quien simplemente lo saludó sin historia, porque para ellos era solo el dueño de la Providencia que había hecho lo que tenía que hacer. Elías trató a todos igual. No guardaba registros de quién habló y quién calló. Había decidido eso desde antes de regresar.
Los registros de resentimiento son el tipo de contabilidad que solo le cobra al que los lleva. Fue en una tarde de cosecha, con los cafetales llenos de gente y el olor dulce y amargo del café recién cortado, cuando Adela llegó por última vez como una visita. Vino a pie, desde el camino, sin caballo. Traía algo pequeño en la mano, un atado de algo que Elías no identificó desde lejos. Cuando llegó al patio, Elías la vio desde los cafetales y bajó despacio. Se encontraron en el corredor de la casa. «Traje semillas», dijo Adela, «de la planta de cilantro que tenías en el huerto. Isidro me dijo que ya no había». Elías la miró. Luego miró las semillas en su mano, y algo en ese gesto tan pequeño, tan específico, lo afectó de una manera que no esperaba, porque esas semillas venían de una planta que había estado en la Providencia desde antes de que él naciera. Una planta que su madre había sembrado y que su padre había cuidado y que Elías recordaba desde niño. Y Adela lo sabía, lo había sabido siempre. «Gracias», dijo con una voz más baja de lo habitual. Adela le extendió las semillas. Cuando las recibió, los dedos de ambos se rozaron apenas. Ninguno de los dos hizo ningún gesto, pero ninguno de los dos retiró la mano de inmediato. «¿Cómo estás?», le preguntó Elías. Adela tardó un momento. «Estoy bien», dijo. «Estoy en proceso de estar bien». «¿Hay diferencia?» «Mucha», Elías asintió. «Lo entiendo». Silencio. El tipo de silencio que ya no es incómodo sino honesto. «Aurelio y yo vamos a separarnos», dijo Adela, despacio y sin dramatismo. No fue una decisión de ahora. Fue una decisión que estaba tomada hace mucho tiempo, aunque ninguno quisiera verla. Elías no respondió de inmediato. «¿Estás bien con eso?» «Estoy bien con la verdad», respondió ella. «Siempre es mejor vivir en la verdad, aunque duela, que vivir en algo que parece cómodo y por dentro está vacío». «Sí», dijo Elías, «eso sí lo aprendí». Se miraron. «No vengo a pedirte nada», dijo Adela claramente, «y no espero nada de ti. Solo quería que supieras cómo están las cosas. Lo aprecio. Y quería traerte las semillas. También lo aprecio». Una pequeña pausa. «Elías, ¿sí? Me alegra que hayas vuelto». Elías la miró y respondió con algo que era simple y verdadero. «A mí también me alegra haber vuelto». No hubo un final dramático. No hubo una declaración grande bajo el árbol del patio. Las cosas entre Elías y Adela siguieron con la lentitud y el cuidado que necesitaban, como corresponde a dos personas que han vivido mucho y que saben que lo que vale la pena no se apresura. Hubo conversaciones, muchas conversaciones, a lo largo de muchos meses, en el corredor de la Providencia, en el camino entre las haciendas, en el mercado del pueblo. Conversaciones donde no siempre se decían cosas importantes, pero donde siempre se decía algo verdadero. Hubo momentos donde Elías supo que la estaba recuperando, no como antes, sino de una manera distinta y más sólida, la que tiene el conocimiento de lo que costó perder algo. Hubo momentos donde Adela supo que perdonar no es olvidar, sino decidir que lo que viene importa más que lo que quedó. Un año después de la compra de la Providencia, Elías mandó hacer una cosa. En el portón de entrada a la hacienda, donde su padre había puesto el nombre original hace 40 años, mandó reponer el letrero. La Providencia, Hacienda Navarro. El mismo nombre, las mismas letras, el mismo hierro forjado. Isidro estuvo ahí cuando lo pusieron. No dijo nada. Solo lo miró un buen rato, con los ojos un poco brillantes que los hombres viejos tienen cuando ven comprarse algo que tardó demasiado. Luego se puso el sombrero y fue a trabajar. Elías hizo lo mismo. Caporal, el caballo cojo, había muerto 2 años antes de que Elías regresara a San Valerio. Lo había enterrado Elías mismo, en un potrero del rancho de don Fermín, con más ceremonia de la que quizás era razonable para un animal, pero con la deuda de gratitud que se le tenía. Ese caballo había cargado con él en su peor noche. Había respirado a su lado debajo de ese árbol en el monte cuando no había nada más. Eso no se olvida.
En la providencia, Elías tenía ahora 3 caballos, buenos animales, sanos, bien cuidados. Pero de vez en cuando cruzaba el portón de su hacienda y veía el letrero con el apellido de su padre, pensaba en Caporal, en ese relincho suave que lo levantó del suelo la mañana después de que todo se derrumbó. Y pensaba que a veces los compañeros más importantes son los que nadie hubiera apostado nada por ellos. Don Rogelio Barragán murió 18 meses después de la venta de la Providencia. No fue una muerte dramática ni violenta. Fue la muerte de un hombre viejo que había gastado demasiada energía en sostener más de lo que podía y que un día simplemente se quedó sin fuerza. Elías no fue al velorio, no por rencor, sino porque hay cosas para las que uno no tiene el derecho de asistir, y ese era uno de ellos. Pero mandó una corona de flores, no con su nombre, solo con flores. Algunos se preguntaron de quién era. Nadie preguntó en voz alta. La Providencia, bajo la mano de Elías Navarro, se convirtió en los años siguientes en lo que su padre siempre quiso que fuera. No la más grande del municipio, nunca fue eso, pero sí la mejor llevada, la más viva, la que tenía los peones más contentos y la producción más consistente, la que los vecinos señalaban cuando hablaban de lo que debía ser una hacienda bien administrada. Reinaldo visitaba de vez en cuando, ya con más canas y más peso, pero con la misma alegría ruidosa de siempre. Se sentaba en el corredor con Elías a tomar café y hablaban de negocios, de la vida, de las cosas que cambian y de las que no cambian. ¿Estás satisfecho?, le preguntó una tarde. Elías pensó la respuesta con honestidad. Estoy en paz. No es lo mismo que satisfecho, pero es más estable. Y eso es suficiente. Por ahora sí. Miró el horizonte. El resto está tomando su tiempo, y está bien que lo tome. Reinaldo asintió con la sabiduría práctica que tenía para estas cosas. Los que se apuran en lo que importa suelen echarlo a perder. Exacto. Bebieron el café en silencio. Era un silencio bueno. El tipo de silencio que solo tienen los hombres que han pasado mucho juntos y que no necesitan llenarlo con palabras. Y así fue como Elías Navarro, que un día salió de San Valerio del Monte con un caballo cojo y la dignidad herida, regresó con todo lo que necesitaba para reconstruir lo que había perdido. No como el mismo hombre que se fue, sino como algo más complejo y más verdadero. El hombre que ese joven pudo haber sido si la vida le hubiera dado la opción de crecer sin el golpe. Y también al mismo tiempo el hombre que solo pudo ser gracias al golpe. Esas dos cosas juntas, sin contradicción, porque así es como funciona realmente la vida en el interior de los valles, donde la tierra tiene memoria y los hombres aprenden, tarde o temprano, que perder algo puede ser el principio de todo lo que no sabías que necesitabas construir. La providencia seguía ahí, el árbol del patio seguía ahí. Y Elías Navarro estaba en su corredor, tomando café en la tarde, con el letrero de su apellido en el portón y el horizonte de siempre frente a él, como debía ser, como siempre debió ser. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te atrapó desde el primer minuto. Y eso nos llena de orgullo. Historias como esta nacen del deseo de emocionarte, de hacerte sentir, de hacerte vivir mundos distintos sin salir de donde estás. Si esta historia te movió algo por dentro, te pedimos de corazón que hagas estas 3 cosas que para nosotros significan todo. Dale like a este video. Ese pequeño gesto le dice al algoritmo que esta historia vale la pena y ayuda a que más personas puedan encontrarla. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola historia nueva. Publicamos seguido y no querrás perderte lo que viene. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber desde qué ciudad, desde qué país, desde qué rincón del mundo nos estás acompañando esta noche. Eso nos conecta con ustedes de una manera que ningún número puede medir.
Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por seguir eligiendo quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.